Nos quedan para ver unas 12 transparencias del tema de transacciones concurrentes. Nosotros la semana pasada vimos toda la introducción con una serie de definiciones y habíamos llegado al punto donde lo que habíamos dicho es, queremos ejecución concurrente, pero necesitamos que se haga como lo de la izquierda y no como lo de la derecha, porque en uno conservaba la consistencia y en otro no conservaba. Entonces, nosotros tenemos como restricción conservar la consistencia. Recuerden, las transacciones tienen 4 propiedades: atomicidad, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La primera clase que vimos, trabajamos sobre atomicidad. La semana pasada terminamos atomicidad y empezamos consistencia, y vimos que la consistencia en entornos monousuarios no es un problema, pero en entornos concurrentes empiezan los despelotes. También vimos que si yo ejecuto de manera serie, o sea, si yo ejecuto las transacciones como si fueran monousuarias, no voy a tener ninguna historia. Pero si yo las ejecuto de manera monousuaria, demoro demasiado y tampoco quiero eso. Entonces yo quiero no demorar la transacción de la ejecución, perdón, la ejecución de una transacción, no la quiero demorar, quiero que se haga lo más rápido posible, quiero que las transacciones se ejecuten a la vez, pero no quiero los problemas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Yo puedo ejecutar de manera concurrente siempre y cuando esa ejecución sea igual que una ejecución serie. ¿Por qué? Porque si la ejecución concurrente equivale a una serie, no va a tener historia y voy a tener consistencia. Entonces, el problema que nosotros teníamos era que la concurrente que ustedes ven ahora a la izquierda vale, pero la concurrente que ven a la derecha no vale. Lo que yo necesito es proveer un mecanismo para que esa consistencia de la izquierda se pueda utilizar y que la inconsistencia de la derecha no se pueda dar. Entonces, lo que yo tengo que garantizar es una ejecución aislada de la transacción, y entonces lo que necesito introducir ahora es el concepto ese de aislamiento. ¿Cómo logro que una transacción que va a ser atómica, porque todavía dijimos, supongamos que no hay errores y eso lo vamos a mantener hasta el final de la clase de hoy, cómo hacemos para que esa ejecución realmente no genere inconvenientes? Y habíamos llegado hasta este punto, donde habíamos planteado, hasta la transparencia 11 lo habíamos explicado, y nos encontrábamos con lo que plantea ahora la transparencia 12, que es, bueno, resolvamos eso. Hay dos formas para resolver eso: el basado en bloqueo y el basado en hora de entrada. Vamos a ver el del bloqueo porque es el más clásico, el más utilizado y el que en general se usa para resolver cualquier problema de concurrencia, no solamente concurrencia de base de datos, sino cualquier tipo de concurrencia. Cuando uno trabaja con base de datos, el tipo de bloqueo que puede manejar es de dos clases. O sea, está la posibilidad de manejar bloqueos de dos clases: bloqueos de solo lectura y bloqueos de lectura y escritura. Que en general, cuando uno trabaja en lo que es la concurrencia, en lo que es la materia programación concurrente, los bloqueos se hacen o no se hacen. En general no hay un concepto de lectura y escritura o lectura solamente. Cuando ustedes programación concurrente todavía no vieron, ¿no? Sí, No, todavía Mm, no. Todavía no. todavía no. Bueno, cuando lo vean van a ver distintos mecanismos para resolver en programación concurrente. Lo que pasa es que en programación concurrente lo ven a bajo nivel. Acá lo vamos a resolver a muy alto nivel porque somos menos usuarios y no nos interesa tan finito cómo se resuelve. Cuando ustedes vean en programación concurrente van a ver distintos tipos de formatos para resolver esto. Uno se llama semáforo, otro se llama monitores, otro se llama rendezvous, y ese tipo de opciones fueron evolucionando y bueno, ya lo habrán en esa materia. Pero lo que van a ver ahí es la resolución a bajo nivel. Y lo que van a ver, en particular con los semáforos, que va a haber una clase de semáforos que se pueden pensar como nuestros bloqueos de lectura o nuestros bloqueos de lectura, y otros que son los de lectura y escritura, que son los semáforos exclusivos. Dicho de otra manera, en la calle, cuando yo tengo un semáforo y el semáforo está en verde para que pase una persona o para que pasen varias.
Para que pasen varias. para que pasen varias. Ahora, yo podría tener un semáforo o un método como tienen los yanquis, por ejemplo. Los yanquis tienen una señalización que dice, en una esquina te dicen stop de 4 vías. No hay semáforo, no hay nada. Tienen un cartel que dice stop de 4 vías. El stop de 4 vías significa, si llegan 4 autos a la vez, un auto llegó primero, otro auto llegó segundo, otro tercero y otro cuarto. Pasa el primero, después el segundo, después el tercero, después el cuarto. ¿De dónde quiero ir? Yo vengo en un sentido, estoy para pasar primero, atrás mío hay otro. El derecho de paso lo tengo yo, el de atrás es el quinto auto, tiene que esperar toda una vuelta. Entonces es como un semáforo verde de un solo, de una sola persona por vez. ¿Se entiende el concepto que quiero decir? Sí, sí. Bien. ¿Cómo se aplica acá? Porque vos me decís, bueno, sí, ¿qué carajo tiene que ver eso con lo que está acá? Y yo necesito saber cuántos alumnos se inscribieron para rendir el final. Y el sistema está buscando esa información para dármela. Cuando está buscando esa información, ¿alguien más puede inscribirse? Y sí, 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 Y entonces la información que me va a dar es incorrecta. claro. ¿Y debería ocurrir eso o no? Mm, No, si no tiene que haber información incorrecta. Bueno, entonces, si yo estoy buscando cuántos alumnos se inscribieron y el sistema está buscando eso, mientras resuelve eso, no puede aceptar una inscripción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me claro, pero siguen? ahí tendrías un Pará, problema, ¿no? pará. ¿Me entendiste hasta acá? Después Sí, me sí, tirás todos los problemas, pero ¿me entendiste acá? Ahora, si en el momento que yo estoy buscando cuántos alumnos se inscribieron, 5 personas más, 5 profesores más quieren consultar lo mismo, ¿lo podrían consultar? Sí, Sí, porque todos estamos leyendo la información. Ninguno la está modificando. ¿Estamos de acuerdo? claro, ¿Sí? Entonces, el bloqueo compartido, el bloqueo de solo lectura, lo que dice es, mientras yo estoy leyendo la información, lo que no me banco es que nadie me la cambie. Pero si 10 personas más la quieren leer, pues que la lean. ¿Se entiende? claro, claro. Sí, Sí. sí, sí. ¿Sí? Ahora, si yo me quiero anotar para rendir un final, en ese momento que yo me anoto para rendir el final, nadie puede estar queriendo saber cuántos alumnos hay inscritos, porque el tipo va a tener una información errónea. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Claro. Sí, sí, es lo que habíamos visto el otro día. Dicho de otra forma, con otro ejemplo, yo puedo consultar cuántas entradas quedan disponibles y 1.000 personas pueden consultar cuántas entradas quedan disponibles. Ahora, si yo quiero comprar una entrada con un asiento particular, pensarlo en un avión. Yo quiero consultar si el avión tiene lugar todavía. Y somos 1.000 personas en el mundo que queremos hacer eso. Bárbaro. Ahora, si yo quiero comprar un asiento y lo estoy comprando en el momento que elijo el asiento, ¿alguien más puede elegir ese asiento? ¿Cuál es la respuesta? Y no, no No. debería. Entonces, si yo quiero decir que ese asiento va a ser mío, o sea que quiero escribir que ese asiento va a ser mío, yo tengo que estar en el poder, en el control de ese asiento. Ahora, si quiero saber si quedan asientos libres, puede haber más personas que lo quieran ver, que lo quieran ver. Entonces, uno debe bloquear el dato de acuerdo a lo que quiere hacer. Si yo quiero saber del dato y no modificar el dato, lo bloqueo de manera compartida, dejo que otros lo vean. Ahora, si yo quiero cambiar el dato, lo tengo que tener de manera exclusiva. Este es un semáforo que deja pasar 100 autos a la vez y este es un semáforo donde si le doy el paso pasa uno solo. ¿Se Profe, o entiende? sea, que lo que vos estás diciendo es como que en el de solo lectura lo puede acceder cualquiera al dato porque no se va a modificar en ningún momento, pero en el de Exactamente. lectura-escritura, vos, o sea, cuando estás leyendo ya el dato, directamente otro no lo debería poder leer porque vos lo vas a modificar, ¿no? Sí, yo me puedo sentar a ver la gente que pasa por un puente.
y veo los que pasan y está todo bien y qué sé yo, y somos 500 personas las que vemos, que nos sentamos a ver cómo pasa la gente por el puente. Ahora, si el puente es de una sola mano y yo quiero pasar, puedo pasar yo y solamente yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí, está Bien. claro. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es generar un entorno que haga eso. Ujú, claro. Bien, ¿cómo lo logro? Lo que yo tengo que de alguna manera es resolver lo que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La diferencia que tengo en este ejemplo con lo que veníamos viendo antes es que la transacción 1 transfiere 50 mangos de A a B, fíjense que transfiere 50 mangos de A a B, más allá de los colores, y la transacción 2 lo que hace es mostrar cuánta plata hay entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Una transacción no cambia, la 2, y la otra transacción sí cambia la base de datos, que es la 1. Entonces, ¿qué debe hacer una transacción? La transacción debe obtener el dato, si está libre o si está compartido y lo solicita compartido. Si obtiene el dato, perfecto. Si no lo obtiene, espera. O sea, yo quiero obtener un dato. Respuesta puede ser, ¿lo tenés o no lo tenés? Si la respuesta es lo tenés, visto, sigo. Si la respuesta es no lo tenés, en general la transacción espera. ¿Cuánto tiempo espera? Un tiempo prudencial. Después hablamos de eso en todo caso. Pero cuando la transacción espera, es porque sabe que voy a poder usar ese dato. Llego al banco. Si en la cola hay 5.000 personas, lo más probable es que me vaya y venga otro día. Ahora, si soy el tercero de la fila, obvio que espero, porque sé que en poquito tiempo se me atiende. Con las computadoras pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando la computadora sabe, o mejor dicho, cuando una transacción quiere hacer algo y sabe que tiene que esperar poquito, lo espera. Si tuviera que esperar eternamente, obviamente va a dar error. A ver, llegás a un cajero automático, ¿sí? Le pones la tarjeta, intentás hacer algo y el cajero automático se da cuenta que se cortó la conexión de Internet. No hay conexión de Internet. ¿Cuánto tiempo te va a hacer esperar a vos humano ahí atrás? O se da cuenta que no hay plata en el cajero, ¿sí? Y vos vas a sacar plata. ¿Qué te va a decir? Vaya a otro cajero que tenga plata y te echa. No te deja esperando 3 días a que venga un humano y le ponga plata. Ahora, si vos pones la tarjeta y el tipo se quiere comunicar y un par de veces dio error, y eso tardó 5 milisegundos en resolverse, el sistema esperó y vos ni te enteraste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí de esperar? ¿Qué significa el concepto de esperar? Sí, sí, Bien. entendido. Bueno, entonces, obtengo el dato, si no espero, uso el dato y lo libero. Esa es la idea. Entonces, lo que estamos viendo acá es un ejemplo. Recuerden que acá no había problemas con atomicidad porque no había fallos. Habíamos dicho que fallos no había. Entonces, en ningún momento voy a analizar fallos. Arrancamos con la base de datos en A1000, en B2000, como siempre, y vamos a ver el orden de ejecución con los numeritos. Primero llega un bloqueo exclusivo de A. ¿A cómo está? ¿Libre u ocupado en este momento? O sea, no, solo lectura, ¿no? Ah, no, No, exclusivo. bloqueo exclusivo. Quiero Entonces leer sí, y escribir. A, ¿lo está usando alguien en este momento A? sí, ¿Quién? el que puso el bloqueo, la transacción 1. Espérate. Llega esta instrucción. En el momento que llega ¿esta instrucción da éxito o fracaso? Éxito. 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 ¿Estamos de acuerdo? A no lo está usando nadie. El bloqueo exclusivo de A da éxito. Entonces, en el primer paso, el dato A queda bloqueado exclusivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? La segunda instrucción, ¿qué es? El Bloqueo compartido de A. ¿Estamos de acuerdo? La instrucción 2, ¿tiene éxito o fracasa? Fracaso. Fracaso. Fracasa, queda bloqueada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno,
Si la instrucción 2 queda bloqueada, la 7, hasta que no llegue el momento 7, no va a aparecer porque está bloqueada. Se hace la 3, se lee el valor de A. ¿Cuánto lee A? En la 3, ¿cuánto lee A? 1000. 1000. ¿Estamos de acuerdo? Lee 1000. En el paso 4 le resta 50. En el paso 4 deja 950. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el paso 5 escribe el valor de A. O sea que en el paso 5 escribe 950. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Paso 6 libera A. O sea, paso 6, A queda liberado. ¿Me siguieron? Perfecto. Como A queda liberado, le avisan a la T2 que mirá, vos estabas bloqueada porque no podías seguir, pero ya lo liberó. Ah, entonces la 2 dice, listo, vamos adelante. Por eso acá habla de 6' compartido. ¿Lo entienden? Sí, sí. Claro, sí, sí. Bien. Después viene la lectura de A de la parte de la 2. Lee 950. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta había escrito 950. ¿Sí? Sí. Claro, perfecto. El paso 8 es la liberación de A. En el 8A se libera. El paso 9 es el bloqueo compartido de B. ¿Sí? El paso 9 pide el B compartido. Sí, éxito, perfecto. B no lo está usando nadie. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. El paso 10 es bloqueo exclusivo de B. En el paso 10 yo pido un bloqueo exclusivo de B, pero en el 9 ya di un compartido. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, en el paso 10 queda bloqueada la transacción 1. ¿Sí o no? Y sí, Sí, queda sí. bloqueada porque la está usando Bien. transacción 2. Entonces, después viene el paso 11 que lee el valor de B. ¿Cuánto lee B? 2000. 2000. Libera el dato B. En el momento que el dato B se libera, la 10 que estaba bloqueada tiene el valor exclusivo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Perfecto. Perfecto. Después del paso 12 viene el paso 13, que es leer B. ¿Cuánto lee B? 2000. 2000. A B le suma 50, 2050. En el paso 15 escribe B, 2050. Y en el paso 16 libera B. ¿Se entendió? Claro. Perfecto. Sí, sí. Y después Y en termina. el paso 17, que la transacción 2 informa cuánto da A más B. ¿Qué valor informa la El de transacción B 2 que en leyó el paso anteriormente. 17? ¿Perdón? El de B que leyó anteriormente. No. ¿Cuánto informa? ¿Qué número 2950. informa la transacción 2? ¿Qué número informa? Ahí dice signo de pregunta. ¿Qué número informa? 2950. 2950. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Está bien. Bien. ¿Con cuánto arrancamos en la base de datos? ¿Con cuánta plata arrancamos? Con 1000 y 2000. ¿Con cuánto había en total? 1000. 3000. 3000. ¿Con cuánto terminamos? Con 2950. Yo no veo eso. En la 2 digo. O sea, en la transacción. Bueno, A está ver, bien. a ver, Está a bien, está ver. bien, está bien. Sí, con 3000 de nuevo. Arrancamos con 3000 pesos y terminamos con 3000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hicimos una ejecución concurrente para no tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y entonces alguien me puede explicar por qué carajo la transacción 2 informa mal. Porque la lectura se hizo antes de modificar el dato. Bien. El dato de B. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que hay incompatibilidad de los datos. Que hay inconsistencia, no es incompatibilidad, es Eso, inconsistencia. inconsistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, che, guarda porque si las ejecutamos concurrentemente podemos tener inconsistencia. Acá una sola es de modificación, la otra es de consulta, pero también tenemos inconsistencia. Y no dijimos que metíamos los bloqueos para eliminar los problemas de inconsistencia. Sí, pero parece que no sirvieron. ¿Se entendió el problema? Claro, Sí, claro. sí, Ujú. perfecto. Bueno, Sí, sí. si se ejecutan en el orden verde, azul, celeste,
¿sí? Verde, azul, celeste, me encantó, porque verde, azul, celeste sería naranja, celeste, verde. Vamos a cambiarlo. Pará, Megara. Naranja, azul, verde. Este sería. Esto ha estado, el texto este lo he dejado de años A, cuando acá tenía otros colores. Pero bueno, claramente esto es naranja. ¿Lo ven naranja? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Esto lo ven celeste, azul y esto lo ven verde. Sí, ¿Sí? sí. Ujú. Bueno, entonces, si se ejecuta en el orden naranja, azul, verde, ¿qué pasa con los resultados? La base de datos queda consistente, porque la base de datos queda consistente, pero la transacción 2 muestra cualquier cosa. Y seguimos teniendo un problema con la inconsistencia temporal, seguimos teniendo un problema con el aislamiento. Acá no tenemos un problema de consistencia, porque la base de datos quedó consistente. Pero al no trabajar bien el aislamiento, la transacción 2 mostró cualquier cosa. Con este ejemplo no tuvimos problema de consistencia, sí de aislamiento. Podría poner otro ejemplo donde seguimos teniendo problemas de aislamiento y también generó un problema de inconsistencia. ¿Queda claro? El problema acá es el aislamiento. El aislamiento puede o no generar inconsistencia, pero sí puede generar problemas. Con inconsistencia o sin inconsistencia, problema. Ahora bien, la base de datos queda consistente, pero esto muestra algo que está mal. Es la misma inconsistencia. ¿Se entiende el trabalengua? Sí, sí. Moraleja, esto no puede pasar. Entonces, ¿qué dice esto? Debemos llevar los bloqueos de las transacciones al comienzo. La única solución para esto, me voy a saltear lo de Deadlock, ¿sí? La única solución para esto es utilizar un protocolo de bloqueo, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Nosotros acá, vuelvo al ejemplo de acá, después veo la transparencia que me salté. En este ejemplo, nosotros lo que vimos es que queremos usar bloqueos para garantizar consistencia e aislamiento, pero no lo logramos. Entonces, no solamente hay que usar bloqueos, sino que ese bloqueo tiene que seguir un protocolo. Requiere que las transacciones hagan el protocolo en 2 fases. Hay varios protocolos, solamente me voy a limitar a este para mostrarle cómo resolvemos el problema. Vuelvo con esto. Hay varios protocolos, no los vamos a ver porque no me interesa como objetivo de esta asignatura, lo verán en las asignaturas que corresponda, pero con este protocolo que es bastante simple yo logro resolver el problema. Cuando uno maneja transacciones, lo que debe evitar es fluctuaciones. ¿Sí? El protocolo de bloqueo de 2 fases dice, hay 2 estadios, cuando pido y cuando libero. Hay un momento en el que pido y hay un momento en el que libero. Si yo me fijo acá, en esta ejecución, ¿qué hice acá? ¿Qué hice ahí? El bloqueo exclusivo de A. Pedí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo, Eso se cómo? llama Sí, sí. pedir un bloqueo. Ah, bueno, ¿Y eso. acá qué hice? ¿Y acá qué hice? Liberaste. Liberé. ¿Y acá qué hice? Pedir un bloqueo Pedir. ¿Y acá qué hice? desbloquear. Desbloquear. ¿Acá qué hice? Pedí. Pedir. ¿Acá qué hice? Liberé. Acá pedí y acá liberé. El bloqueo de 2 fases dice lo siguiente. Primero pedís y después liberás. Punto. Primero pido, después libero, después pido, después libero. No. Primero pido y después libero. Entonces, primero pido el bloqueo de E. Segundo, pido el bloqueo de B. Primero pido todo lo que necesito, después lo uso, después lo libero. Ah, ya entendí. O sea, pido, subo una montaña, libero, bajo la montaña. Pido, subo otra montaña, libero, bajo otra montaña. No. Pido para subir a la montaña, una vez que estoy arriba la uso y después libero y bajo la montaña. No hago subidas y bajadas. Eso es lo que tanto en la transacción 1 como en la 2
motivaron el problema. ¿Se entiende? Entonces, lo que plantea esto es, hay una fase de crecimiento donde se obtienen los datos y una fase de decrecimiento donde se liberan los datos. Eso lo que hace es garantizar seriabilidad en conflictos. Este protocolo lo que logra es evitar, o mejor dicho, sí, logra evitar la inconsistencia. ¿De qué forma? Garantizando que las transacciones se ejecuten en serie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Si dos transacciones conflictúan, no se pueden ejecutar concurrentemente. O sea, dos transacciones que conflictúan tienen una sola forma de resolverse, que es de manera serie, una después de la otra. Por eso los quilombos en la compra de entrada a los recitales, o en los partidos de fútbol, o lo que sea. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Vuelta entonces. Si yo tengo dos transacciones que conflictúan, se ejecutan una primera y la otra después. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En un banco, por ejemplo, o en una facultad, o en cualquier problema. Yo tengo cientos de transacciones haciéndose a la vez en el banco. ¿Me siguen? Ujú, sí, sí. Sí, sí. Ahora bien, cada transacción, ¿a quién corresponde en el banco? ¿A quién les parece que corresponde cada transacción? Cada usuario. A cada usuario, a cada cliente. Entonces, la transacción que yo estoy disparando, que es sacar plata del cajero, ¿con quién conflictúa mi transacción? Claro, Con el dinero del banco. Y El el dinero cajero. del banco el dinero del banco es un objeto metálico, no es una transacción el dinero del banco. No, el dinero del cajero, quise decir. Lo mismo. con la cuenta del mismo cliente. A ver, si yo voy a si voy a sacar plata en un cajero automático, ¿con quién conflictúo? Primero, si 10 personas queremos sacar plata del cajero automático, conflictuamos físicamente y hacemos cola. Estamos de acuerdo que ahí no hay ningún sistema, ningún policía que me dicen hagan cola, es el sentido común. Claro, claro. En el momento que yo estoy con el cajero automático, estoy yo solo y no conflictúo con nadie. Claro, con ¿Estamos nadie, de sí. acuerdo? Claro. Ahora bien, cuando yo quiero sacar la plata del cajero, tiene que haber plata en el cajero, obvio. Si todo eso pasa y yo saco la plata, ¿por qué saco la plata? Porque había mi cuenta, ¿sí Sí, o no? sí, sí. ¿Sí? Ahora, en el momento que yo saqué plata de mi cuenta, el banco descontó esa plata que yo saqué y tengo menos, ¿sí? Ujú. ¿Con quién conflictúo en esa transacción? ¿Quién puede acceder a mi cuenta del banco? Y nadie. ¿Cómo que no? Yo. Sí, sí. ¿Tengo un clon en otro lugar del mundo que pueda acceder? Salvo que hacía desde home banking. Está bien. ¿Y cómo hago para acceder yo mismo desde el cajero automático de home banking? Una mano en cada lado. Llevo la computadora, No, la tengo en el teléfono. no, otra persona que esté Bueno, queriendo acceder. bueno, podría pasar eso, pero en general, a las 10 de la mañana hay 10.000 transacciones en un banco de 10.000 personas distintas trabajando sobre 10.000 datos disjuntos. Claro, entiendo, sí, sí. Entonces, no hay una ejecución serie. ¿Por qué? Porque cada uno trabaja en su mundo. Entonces, si dos o más personas fueran a trabajar sobre el mismo conjunto de datos, sí habría que aplicar todo esto que estamos viendo. Pero, mejor dicho, aplicarlo hay que aplicarlo siempre por las dudas. Pero sí tendríamos un conflicto que obligaría a serie. Con esta solución que estamos dando acá, lo vamos a hacer concurrente y solamente se van a ejecutar en serie 2, 3, 10 transacciones de cada 100.000 y cada una hora. O sea, no es algo muy común que el conflicto pueda existir. Pero de cualquier manera, tenemos solución para el conflicto. ¿Queda claro? Queda claro. ¿Se entendió hasta acá? El concepto de deadlock, ¿saben lo que es?
¿O no lo escucharon nunca? El No, concepto. yo no lo escuché nunca al menos. Bueno, si uno no lo escuchó, lo explico, ya está, con eso alcanza. Sí, Concepto de sistema operativo. deadlock. En sistema Deadlock. operativo se explica deadlock. La palabra es esta, deadlock. La traducción gallega sería abrazo mortal. ¿Sí? La traducción bastante desafortunada. Pero ¿qué cosa es un deadlock? ¿Qué cosa es un deadlock? Supónganse que yo necesito trabajar en mi casa y para ello necesito el martillo y un destornillador. Y en el mismo momento, alguien en mi casa necesita hacer otra cosa y necesita un destornillador y un martillo. Entonces yo voy a donde tengo guardado el martillo y lo agarro. ¿Sí? En ese momento, la otra persona fue a donde estaba guardado el destornillador y agarró el destornillador. O sea, yo tengo el martillo, la otra persona tiene el destornillador. Yo me voy caminando a donde está el destornillador y no lo encuentro. La otra persona se fue caminando a donde estaba el martillo y no lo encuentra. Entonces yo no puedo laburar porque me falta el destornillador. La otra persona no puede laburar porque le falta el martillo. Si los dos nos quedamos ahí donde estamos esperando que la herramienta que nos falta aparezca, nos vamos a quedar esperando hasta que nos muramos ahí. ¿Se entendió el ejemplo? Ujú. Bien. Eso es un deadlock, un abrazo mortal. Yo me quedo esperando para algo que nunca voy a obtener porque lo tiene otro, y el otro está esperando algo que tengo yo que nunca lo va a obtener porque yo nunca lo voy a soltar. Eso es un deadlock. Eso es muy factible, saquen el muy, es factible que ocurra en el ejemplo que yo estoy dando. Yo pido un dato E, el dato A, me lo dan, esta pide el dato B, se lo dan, yo pido el B, no me lo dan, esta pide el A, no se lo dan. Y nos quedamos trabados. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bien. Con el bloqueo y con el bloqueo basado en el protocolo de 2 fases, el protocolo de 2 fases de bloqueo, con lo que estamos viendo, se pueden producir deadlocks. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Usamos el protocolo de 2 fases y producimos deadlock potencialmente? ¿O no lo usamos y producimos inconsistencia como muestra este ejemplo? Este ejemplo no va a producir deadlock, pero puede generar inconsistencia. Si usamos el protocolo de 2 fases, garantizamos que no haya inconsistencia, pero podemos tener deadlock. ¿Cuál de las dos preferimos? Y yo prefiero la segunda que a lo ¿Cuál es sumo la segunda? Decímela porque ya me olvidé cuál dije segunda. deadlock. Deadlock. Y de A última, ver, si hay un deadlock, que se reinicie, que arranque de nuevo. bien. Un deadlock se puede resolver. Una inconsistencia es una inconsistencia irresoluble. O sea, si se produjo una inconsistencia, cagué, no hay vuelta. Si se produce un deadlock, quedé bloqueado. Hay mecanismos que detectan el deadlock y lo resuelven. A ver, si la transacción T1 espera un dato que tiene T2 y la transacción T2 espera un dato que tiene T1, ¿cómo lo resolverían? ¿Cómo sería la consigna? T1 tiene un dato y pide otro que lo tiene T2. T2 tiene el dato que T1 pedía y pide un dato T2 que tiene T1. O sea, T1 está esperando un dato de T2 y T2 está esperando un dato de T1. Quedaron bloqueados. ¿Cómo lo resuelvo? Lo primero que se me ocurre es reiniciar la transacción, pero ¿Cuál? ¿T1 o T2? Y yo reiniciaría T1 porque, no, es que ambas tendrías que reiniciar. A ver, ¿Por qué vas a dar prioridad? te voy a poner un ejemplo poco práctico que es lo primero que se me ocurrió, pero no es muy práctico. Hay dos personas que se están agarrando las trompadas mal, que se están matando literalmente. Y yo tengo posibilidad de dejar que se maten los dos o pegarle un palazo a uno y que al menos sobreviva uno. ¿Qué harías vos? ¿Los dejarías que se maten? ¿Les pegarías un palazo a los dos? ¿O
le pegarías un palazo a uno y sobreviviría al otro. ¿Qué harías? Un No me palazo a gusta los el dos. ejemplo, pero es lo que Los se me freno a los ocurre. dos. ¿Eh? Un ¿Eh? palazo a los dos y los freno a los dos. Pero si con uno ya lo frenás, si con un palazo ya lo frenás, ¿para qué le vas a pegar a los dos? Y porque el otro le va a seguir pegando al primero. Bueno, está bien. Como ejemplo no me sirve el que te acabo de dar. Pero lo que yo digo es, T1 está trabada esperando a T2. T2 está trabada esperando a T1. Las mato a las dos y que empiecen de nuevo. Probablemente se van a volver a trabar. Claro, sí, sí, sí. Mato una de las dos, la otra sigue y después que la otra empiece de nuevo. Y ya no va a estar más trabada con la anterior. ¿Y con qué criterio matarías a una y no a la Bueno, otra? eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Se entendió lo que dije? Claro, sí, sí. Bueno, lo que quiero que me sigan ahora y que lo piensen a nivel atomicidad, a nivel bitácora, es si yo tengo T1 y T2 trabada, mato T2. ¿Por qué? Porque decidí matar T2. Ahora te contesto tu pregunta. Decidí matar T2. ¿Qué es lo que está pasando? T2 es una transacción que está activa y que la mato. ¿Eso qué significa? Que la hago fallar y la aborto. Entonces, ahí es donde aparece el abort en bitácora. ¿Lo ven? Ujú. ¿Por qué aparece el aborto? Porque yo la aborté porque necesitaba hacerlo. Bien. Respecto de tu pregunta, T1 y T2 están trabadas. Tengo que elegir una víctima. ¿Cuál elegiría? Pregunta del millón. ¿A alguno se le ocurre un criterio para decidir? La que inició primero la dejo y la otra la saco. Pero Bueno. La que inició primero la dejo, sigue, y la que inició último la saco, porque es la última. Un criterio válido. Ahora, yo te planteo lo siguiente. La que inició primero usa 4 datos y la que inició última usa 140 datos. Pensándolo así, ¿cuál te gustaría matar? ¿Cuál le convendría matar? y la primera, porque nada La más. primera porque usa menos datos. Entonces ya el criterio cambió. La que ¿Estamos de libera, acuerdo? claro, la que libera recursos más rápido, digamos. Sí, en este caso no, porque si mato la de 140 libero más recursos. Pero si yo obtuve 140 datos, obtuve demasiado para matarla, la otra obtuvo 4. O sea, tuvo demasiado laburo la que empezó último. Es un criterio, no estoy diciendo nada más que distintos criterios. ¿Me siguen? Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, Está bien. suponete que la transacción 1, y lo voy a decir de una manera muy burda, empezó 1 hora antes que la transacción 2. La transacción 1 está usando 1000 datos, la transacción 2 está usando 2 datos. Lo que estoy dando un ejemplo es de la transacción 2, claramente la que habría que matar. ¿Me siguieron? Claro. El último detalle es, y soy bien burdo en el ejemplo, la transacción 1 la inició un cadete y la transacción 2 la inició el gerente general. ¿Cuál mato? La del cadete. ¿Por qué? Si es la que inició primero y la que tiene más datos. Porque el Ahí, otro tiene más prioridad. ahí depende del nivel de prioridad y anteriormente también Claro. depende del orden de Entonces, llegada. No necesariamente matar una o matar otra. Va a depender bueno, del pero algoritmo, Pero ¿no? a donde quiero llegar, a la respuesta que quiero llegar respecto a la pregunta que me hizo ustedes uno antes, es ¿cómo elijo la víctima? Porque básicamente alguno de ustedes me preguntó hace un ratito cómo elegía la víctima. Y acabo de poner 3 ejemplos de cómo elegir la víctima que son diferentes. Para elegir una víctima hay que ponderar cosas. ¿Cuál elegís? Y mato la más nueva. Y mato la que usa menos datos. Y mato la que tiene menos probabilidad. Ahora, con ese criterio, si mato la que tiene menos prioridad, la del cadete, cada vez que hay un quilombo, al cadete lo bloqueo. Moraleja, el cadete estuvo todo el día tratando de ver a dónde tenía que llevar los documentos y no lo pudo ver porque el sistema lo castigó siempre. El cadete estuvo al pedo y después se van a enojar con el cadete porque no llevó lo que tenía que llevar. Y estuvo 24 horas conectado al sistema y el sistema no le respondió. ¿Es lógico eso? Sí, no es la idea. A ver,
Tengan en cuenta que estoy poniendo ejemplos extremos para que se entiendan. La elección de la víctima tiene que seguir un patrón que sea más o menos así. Está bien, un cadete es mucho menos prioritario que un gerente, perfecto. ¿Sí? Ahora, va a llegar un momento en que al cadete lo castigamos tantas veces que va a tener más prioridad que el gerente general. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, cada vez que lo castiga, la vez siguiente que arranca lo premia. En algún momento el premio va a ser tan grande que va a echar a todo el mundo y le va a dar bola al cadete, porque si no, no le daría nunca bola al cadete. ¿Se entiende el ejemplo extremo que acabo de dar? Sí, sí, como que Sí, sí, va, sí. Bueno, va equilibrando. los sistemas están programados de esa manera. ¿Cómo están programados? No lo sé, no me importa. Lo que estoy contándoles acá es, ese es un comportamiento lógico. ¿Sí? Entonces, acá tienen explicado lo que es un deadlock, conclusiones, si los datos se liberan muy pronto, como está en el ejemplo de la transparencia 14, si los datos se liberan muy pronto, no va a haber deadlock. La transparencia 14 no mostró deadlock, pero si los datos se mantienen bloqueados, se evita inconsistencia. En el ejemplo 14, se liberó pronto, se evitó deadlock, pero se generó inconsistencia. Entre el deadlock e inconsistencia, la inconsistencia no tiene solución, el deadlock sí. Entonces es aspirable a que haya situaciones de deadlock y que se controle. El protocolo de bloqueo asegura consistencia y puede tener deadlock, con lo cual tiene que tener mecanismos para detección de deadlock y solución. Existen esos mecanismos, no me voy a meter a verlo porque me voy muy finito y no quiero ir tan finito con tanto dato porque los abrumo y no les aporta demasiado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, perfecto. Bien. Protocolo de bloqueo de dos fases, ¿qué es lo que más se usa? Genera base de datos consistentes, puede generar deadlock y los resuelve. Listo. La otra alternativa, me voy transparencias para atrás a la 12, además del bloqueo estaba la hora de entrada. La hora de entrada es bastante simple, a pesar de que cuando uno lee las transparencias se tiende a volver loco, no es tan así. La hora de entrada es un mecanismo que no usa bloqueos, que no usa bloqueos, que no genera deadlock, no va a haber deadlock con hora de entrada, ¿sí? Y que garantiza consistencia de los datos. Pero para hacer todo esto que estoy contando, requiere manejar más información. El protocolo basado en hora de entrada, la ejecución se determina por adelantado y no depende de quién llega primero. ¿Qué quiere decir? Yo inicio como transacción en un momento de la vida del sistema. Ese momento de la vida en que yo me generé va a determinar, a medida que me vaya ejecutando, si puedo seguir o no. ¿Sí? Y si yo quiero seguir, tengo que cumplir requisitos, pero no tengo que pedir nada. No tengo que pedir un bloqueo. Tengo que ver si cumplo requisitos, nada más que eso. Entonces, el primer paso del método de hora de entrada es que cada transacción reciba una hora de entrada, que puede ser la hora del servidor o que puede ser un contador. En definitiva, debo reconocer unívocamente cada transacción. Ustedes ya saben lo que significa eso. Entonces, bastaría con que cada transacción tenga un ID autoincremental que determine qué número tiene. Tan simple como eso. De manera tal que si la hora de entrada de TI es menor que la hora de entrada de TJ, TI es anterior. Si la hora de entrada de TI es 4 y la hora de entrada de TJ es 9, significa que TI llegó en el orden 4 y el otro en el orden 9. Llegó 5 veces antes. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, sí. Es como No por puede orden de ocurrir que llegada. haya un... ¿Perdón? Es como por orden de llegada, digamos. École cual. No puede pasar que un TI y un TJ, siendo I distinto de J, tengan la misma hora de entrada. No puede pasar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cada dato en la base de datos, cada registro, cada tupla de la base de datos, tiene la hora en que se leyó por última vez y la hora en que se escribió por última vez. Bueno, lo leí al revés de lo que estaba puesto acá. Yo tengo para cada dato cuál fue la última transacción que lo leyó y cuál fue la última transacción que lo escribió. ¿Se entiende? O sea,
cada tupla en la base de datos, además de tener los campos que tiene por el modelo, tiene dos campos más. Última transacción leída y última transacción escrita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Hasta acá se entiende? Y esto sería Las más o menos, o sea, como la transacción monusuaria, que son, no, perdón, como las transacciones en serie, onda, al fin y al cabo, porque lo que va a hacer es eso, ¿o no? Lo que va a hacer es serializar en función de eso. Pero ahora te cuento cómo es el mecanismo. O es muy simple el mecanismo, lo que pasa es que te involucra tener más información. Leemos lo último que dice la transparencia y les cuento cómo trabaja. Las operaciones read y write que pueden entrar en conflicto se ejecutan y eventualmente fallan, si no se pueden ejecutar, por la hora de entrada. ¿De qué forma? Suponete que TI, una transacción TI, solicita leer un dato. ¿Sí? O sea, TI necesita leer tal registro. Si la hora de entrada de TI es más chica que la hora de escritura del dato, pensá, quiero leer la tupla esta, cualquiera, imagínense una tupla, quiero leer esa tupla. ¿Quién soy yo? La transacción 10. ¿Quién fue la última que escribió ese dato? Y la última transacción que escribió ese dato fue la 20. Significa que alguien posterior a mí, más joven que yo, pudo escribir ese dato. Entonces, lo que significa es que ese dato es muy nuevo para mí. El último que lo escribió fue la 20, yo soy la 10. Hay un montón en el medio que pudo haber hecho algo y ese dato no es bueno para mí. Yo no lo puedo leer. Entonces, la transacción falla. Si falla, aborta. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, si la última transacción que escribió el dato fue la 6 y yo soy la 10, yo soy posterior. Por lo tanto, el valor que tiene, el valor que tiene Q es un valor lo suficientemente viejo como para que yo soy más nuevo lo pueda leer. ¿Se entendió? Joya. Sí, sí. ¿Alguna duda con eso? No, ninguna. No, no, por ahora Bien. nada. Supónganse lo siguiente. Yo soy la transacción 10, el último que leyó el dato fue la 6, el último que escribió el dato fue la 6, o sea, la hora de lectura de Q es 6, la hora de escritura es 6, yo soy 10, puedo leer el dato. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. ¿Qué valor tenía de lectura ese dato? Tenía el 6. ¿Qué valor tengo yo que lo voy a leer? El 10. ¿Quién fue el último a leerlo? ¿El 6 o el 10? El 10. El 10. Entonces tengo que cambiar el valor de lectura del dato Q, deja de ser 6, pasa a ser 10 porque soy yo y acabo de leerlo. ¿Sí? Claro. Otro ejemplo. El último que escribió el dato Q fue el 6. El último que leyó el dato Q fue el 12. ¿Me siguieron? Sí. Yo soy el 10. Quiero leer el dato Q. El último que lo escribió fue el 6. Puedo leerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, yo soy el 10 y la hora de lectura del dato Q es 12. ¿Quién fue la última que lo leyó? ¿La 10 o la 12? La 12. La 12. O sea que en ese caso, la hora de lectura del dato Q no cambia. Yo no le pongo el 10, porque alguien posterior a mí también ya lo leyó. ¿Se entiende? Claro, vos no podés escribir algo si... Va. No, yo no dije escribir, dije leer. Ah, ok, ok. Acá hay dos cosas. Yo puedo o no leer el dato. Y yo puedo o no modificar la lectura del dato. Si yo puedo, si yo no leo el dato, obviamente no cambio la hora de lectura del dato. Si yo puedo leer el dato,
voy a cambiar la hora de lectura siempre y cuando mi hora sea mayor que la hora que tengo guardada. Por eso dice que se establece que la hora de lectura del dato es el mayor valor entre mi hora y lo que había ahí. Perdón, Entendí, ya entre mi entendí. hora y lo que había ahí. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Se entiende este trabalengua? Bueno, todo este despelote para leer. ¿Qué pasa si quiero escribir? Si quiero escribir es un poquito más complejo en términos de entendimiento, pero en términos de programación es una pavada esto. Yo quiero escribir el dato. Yo soy la 10 y quiero escribir el dato. Bien. ¿Quién fue el último que lo leyó? La 12. Pará, ¿la 12 ya lo leyó? Sí. ¿Y vos sos la 10 y lo querés escribir? Sí. No. Porque una posterior a vos ya lo leyó. Si vos lo cambiás, la 12 debería haber leído tu valor y no el valor que leyó. Pero la 12 ya leyó. Entonces no te dejo escribir. ¿Te entendés otra lengua? ¿Voy de nuevo? Perfecto. Sí, Sí, sí. claro, claro. Bien. Entonces, yo puedo intentar escribir si nadie posterior a mí lo leyó. Primero, si alguien posterior a mí lo leyó, no lo puedo escribir. Si alguien posterior, si nadie posterior a mí lo leyó, sigo. Bien. ¿Quién fue el último que lo leyó? La 6. Yo lo quiero escribir, soy la 10. Listo. Ahora, párate. El último que lo leyó fue la 6, pero el último que lo escribió fue la 12. Ah, y yo soy la 10. ¿Cómo yo, siendo más viejo, voy a escribir algo que ya lo escribió alguien más nuevo? No puedo. Fue utilizado por otra transacción, no se puede. Fue escrito por otra transacción, mi valor es viejo, obsoleto. O sea que para poder ejecutar, yo tengo que haber sido, ¿sí?, la última que lo va a escribir y nadie posterior a mí lo tiene que haber leído. ¿En qué condición? Bueno, y yo soy la 10, la última que lo escribió fue la 8 y la última que lo leyó fue la 6, ahí lo puedo escribir. Y obviamente, como lo escribo, pongo que ese es la hora de escritura. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, piensen lo siguiente. Yo quiero ejecutar mi transacción. Mi transacción se genera en el sistema y se quiere ejecutar. Y de acuerdo a los datos, se va haciendo como lo que dice la transparencia acá. Si mi transacción llega al commit, significa que se pudo ejecutar entera. Ahora, suponete que falle, no porque se cortó la luz, sino porque falle porque no se cumple este protocolo. ¿Qué va a pasar? La transacción va a poner un abort en la bitácora y va a deshacer en el caso que haga falta y punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso para lograr atomicidad. Bien. Ahora, yo disparé la transacción 10 que no se pudo ejecutar. Por lo que sea, porque el algoritmo este no dejó que se ejecute. ¿Qué va a pasar? Automáticamente la transacción que falla, ¿qué le va a decir al cliente? No, mirá, che, esto no se puede hacer. ¿Sí? Vos te querés para anotar a rendir un final y te dice el sistema, no, mira, no te dejo anotar para rendir el final. ¿Les pasó alguna vez eso, que les diga eso? No, que te diga no te dejo, no. Bueno, el equivalente acá sería que te diga eso. A ver, te puede decir, en este momento el sistema está en mantenimiento. Eso es otra cosa. O te puede decir, tiene un problema de conexión. Eso es otra cosa. Pero no te dejo anotar, no te lo va a decir. Ahora, ¿puede ser que la transacción que ustedes intentaron hacer hubiera fallado y hubiera abortado? Sí. ¿Qué pasa? Una transacción que aborta porque no cumplió este protocolo, una vez que abortó, puede arrancar de nuevo. Ahora, cuando la transacción arranca de nuevo, ¿qué número va a tener? ¿El viejo o va a tener un número nuevo? Y un número nuevo. Un número nuevo. ¿Ese número nuevo va a ser más alto? Sí. ¿Probablemente va a cumplir el protocolo? Sí, se supone que Sí. debería. Y si falla de nuevo, va a empezar con un número más alto, hasta que lo cumpla.
salvo que, no sé, estés queriendo comprar entrada por un recital y las entradas se terminen. Pero en general, una transacción que aborta porque no cumple el protocolo, automáticamente arranca y se intenta ejecutar. Entonces, a lo mejor, vos apretaste Enter, te fuiste a preparar un mate y cuando volviste la transacción está terminada. Y a lo mejor se reejecutó 1000 veces en un segundo y vos ni te enteraste, porque el mecanismo está pensado para esto. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, claro. En algún Sí. momento. En algún momento voy a tener éxito, seguramente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Por mi lado, no sé el No, resto. es medio. Hay que como que ver algunos ejemplos como para que quede grabado, pero sí, sí, vamos, más o menos va. Atomicidad ya está. Todavía no lo vimos acá porque no pusimos fallos, porque piensen que los fallos de acá fueron fallos del protocolo de aislamiento, no de atomicidad. Pero bueno, ahora lo vamos a introducir, van a ver que no cambia nada. Atomicidad lo vimos. Vimos consistencia en entornos monusuarios y en entornos concurrentes y vimos cómo lograr el aislamiento. ¿Sí? Con los dos métodos, con el bloqueo y todo lo demás. O sea, de ACID ya vimos ACI, nos falta D. ¿Sí? Ahora hay un par de transparencias donde hacemos una visión diferente del problema. Lo primero es hablar de la concurrencia y la granularidad. ¿Saben lo que es el concepto de granularidad? ¿O no tienen ni idea? No. Bueno, si no tienen idea, hay una forma muy fácil de explicarlo, al menos para mí es una forma fácil, espero que lo entiendan. Resulta que quiero preparar café y agarro el colador de los fideos y preparo café con el colador de los fideos. ¿Qué les parece mi solución? Y no se va a hacer. ¿Por O qué sea, no se va a hacer? se te va a pasar el café, los granos. Bien, estamos de acuerdo. Cuando uno usa un colador, ese colador tiene un tamaño de agujero. ¿Sí? Ustedes saben que los huevos de gallina o de lo que fuere, o las aceitunas o lo que fuere, vienen de distintos tamaños. O sea, si vos vas a comprar aceitunas, no todas las aceitunas tienen el mismo tamaño. Claro, no, no. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos? ¿Un Carlitos? ¿Un tipito separándola por tamaño o tienen coladores? Deben tener coladores. Tienen coladores con distintos tamaños de agujero. ¿Sí? Bueno, ¿a Sí, sí. dónde quiero llegar? El tamaño del agujero es la granularidad. ¿Y esto cómo se aplica acá? Cuando nosotros estamos hablando de concurrencia o de hora de entrada, la concurrencia y la hora de entrada, ¿a qué nivel es? Cuando yo acá pongo bloqueo exclusivo de A, cuando me refiero ¿a qué me refiero? De un campo, ¿De un campo o de un registro? de Un registro, un un dato. registro, claro, bueno. Nosotros nos referimos a la granularidad de registros. Y cuando hablamos de la hora de entrada, hablamos de la tupla, o sea, del registro, que es el caso más común de la granularidad. Ahora bien, ¿existen otros niveles de granularidad? Obvio que sí. Yo soy el DBA y tengo que mejorar la estructura de mi base de datos. O sea, tengo la base de datos funcionando, pero necesito mejorarla. Tengo que hacer cosas para mejorarla. Si yo soy el DBA y necesito mejorar la base de datos, mientras la estoy mejorando, ¿cuántos usuarios pueden entrar al sistema? Ninguno. Ninguno. Entonces yo necesito bloquear la base de datos completa. ¿Sí? Si yo necesito actualizar la tabla de alumnos de del CIU Guaraní, ¿cuánta gente puede estar usando la tabla alumnos? Nadie. ¿Otras tablas la pueden usar? Sí. Entonces yo lo que necesito es bloquear una tabla o manejar la hora de entrada respecto de una tabla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la granularidad de registros es la más común, es la más frecuente, es la que usamos el 99% de las veces, pero hay otro tipo de granularidades.
Algunos DBMS en algún momento, ahora que yo sepa, ninguno lo permite, pero tampoco es que soy un conocedor de todos los DBMS del mercado. Algunos llegaron a permitir bloquear un campo de un registro. O sea, la granularidad no era el registro, sino que era el campo. Con lo cual vos decís, qué bueno, porque si vos bloqueás el campo, y bloqueás el campo X y no el resto, estás generando menos situaciones de deadlock. La pregunta es, ¿en qué caso sería importante bloquear un campo? Piensen. Yo ahora quiero inscribir a ustedes en una materia y tengo que tener a ustedes bloqueados. Bloquear a ustedes como número de legajo o bloquear a ustedes como registro completo. ¿Cuál es la diferencia práctica? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí. Ujú. Yo en el banco, voy al banco, bloqueo mis datos. En ese momento nadie puede acceder a mis datos porque estoy cambiando, entre otras cosas, el saldo de mi cuenta corriente. Perfecto. ¿Quién más en ese mismo instante de tiempo puede querer ver el resto de mis datos? La respuesta es nadie. Que alguien más quiera ver el resto de los campos de mi registro es medio raro, es muy raro. Entonces, en realidad, una granularidad a nivel campo es muy poco piola. La granularidad a nivel de registros es lo más normal. De ahí para arriba dependerá del tipo de operación que se quiera hacer y obviamente existen otro tipo de granularidades dependiendo de los problemas. Entendido eso, no es nada más que un versito. ¿Quedó claro? Bueno, pero se me vino al, A no sé ver. si, no sé si tendrá que ver con esto, no, nada que ver, pero a veces pasa que vos, por ejemplo, entras a cuenta DNI y hay datos que no te los muestra. Por ejemplo, cuando estás a punto de cobrar no te muestra el saldo que tenés, pero sí te muestra otros datos. ¿Y ese dato para vos sería importante? ¿Los otros o el saldo? Ese que me dijiste, el saldo. Y en ese momento no, o sea, sé que en algún momento va a aparecer, Está pero, bien. por ejemplo, vos cobrás el viernes y o sea, ni bien es viernes a las 12, eh, es como que está bloqueado porque es como que se está actualizando ese Sí, dato. sí, 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 eso es normal. Ahora te contesto dos cosas respecto de lo que me dijiste. O te comento, te digo dos comentarios, te hago dos comentarios. Primero, vos estás usando como ejemplo el Banco Provincia. El Banco Provincia es 5 veces, 1000 veces, 1 millón de veces peor que el peor banco que puedas imaginar del mundo. Con lo cual, el No, Banco Provincia es el desastre más grande del universo y puede hacer las cosas como se le cante, pero eso es una apreciación personal, con lo cual no tiene nada que ver con lo que vos dijiste. Segundo, lo que vos estás planteando es, yo no veo tal dato. Si vos no ves tal dato es porque no está puesto en la pantalla, no porque necesariamente esté bloqueado o no esté bloqueado. claro, está bien. Vos cuando te vas a escribir para rendir un final, no ves tu fecha de nacimiento, no ves tu dirección, no ves tu estado civil. Eso no significa que no esté. ¿Entiendes? Claro, claro. Sí, yo, o sea, por ahí lo que tendría que probar en ese momento es si yo puedo hacer alguna operación. Capaz que ahí estaría Ahí bueno. está el tema. Claro. Desde algún otro lado, desde alguna otra ventana, desde algún otro proceso que vos dispares, ver si podés hacer la operación, más allá de si podés ver o no ver algo. Cuando Claro. uno habla de ver, y la palabra ver se refiere a ojos humanos, es una cosa. Ahora, cuando hablamos de ver en el sentido de la computadora lo ve o no lo ve, es otro criterio. La computadora no tiene ojos, no puede ver nada. Nosotros mal usamos la expresión. O sea, yo digo, la computadora está viendo esto. Yo sé que es mentira porque no tiene ojos, pero desde la perspectiva humana, el hecho de que yo vea o no vea algo depende si alguien lo puso o no lo puso. Que no tiene nada que ver con que si está bloqueado o no está bloqueado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende, claro. Nunca probé eso, tendría que probarlo. A ver si trabaja a nivel de Yo te campo. diría que no te pongas a probar mucho que le vas a reventar el sistema que no lo deben haber pensado ellos. Sí, Pero por la bueno. duda no hago nada. Que las otras operaciones conflictivas, si ella habla del delete, es obvio que si yo quiero borrar un dato, tiene que estar bloqueado, ¿verdad?
¿Lo ven o no lo ven? No sé si estás hablando de la imagen tuya o... Yo quiero borrar un registro. ¿Alguien puede estar accediendo a un registro cuando yo lo quiero borrar? Y no. ¿Qué les parece? Y la idea sería que no, porque si después lo vas a sacar es como que de qué le va a servir ese registro. O sea, va a ser erróneo. Vos querés mover una silla, ¿puede haber alguien sentado arriba de la silla? Sí, poder puede, te va a costar moverla. La respuesta sería, si yo quiero mover una silla, la silla no debería estar en uso. Alguien está mirando un dato, alguien está mirando los datos de un alumno y yo en ese momento lo borro. ¿Y cómo es eso? El que está mirando de pronto le desaparece lo que está en pantalla? ¿O qué pasa? ¿Sí? Ahí la respuesta es, qué sé yo, depende de cómo se programe. Bueno, sí, pero en general, para que yo pueda borrar algo, tengo que tener el uso exclusivo de ese algo. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Ujú. Si yo estoy viendo algo y de pronto me desaparece en pantalla, y es porque un hacker metió mano, no porque el sistema permitió que eso ocurra. No es lógico que eso pueda ocurrir. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Y con el insert, ¿cómo funciona esto? A ver, yo estoy insertando un dato. Hasta que no lo inserte, el dato no está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, cuando lo inserto, ya terminé de insertarlo, el dato está, lo puede mirar otro. Pero antes de terminar de insertarlo, no lo puede mirar nadie porque el dato no está. Entonces, ¿cuál sería el conflicto del insert? ¿Qué les parece? Y que si vos modificas un dato, al otro también se le modificaría. No, pero yo no estoy hablando de modificar, estoy hablando de insertar. No me Eh, cambies el problema. Está bien, está bien. No sé. Bien. Se lo muestro, se los cuento con un ejemplo para que se entienda el concepto y por qué es necesario el bloqueo. Yo tengo una transacción que inserta una factura nueva en mi sistema. Estoy vendiendo en el supermercado, inserté una factura nueva. ¿Me siguieron? Sí. Sí. ¿Qué significa insertar una factura nueva? A ver, pensemos lo que es insertar una factura nueva. Agrego la factura en la tabla facturas. ¿Sí? Claro, un nuevo registro. Sí. Sí. Y agrego tantos renglones como renglones tenga la factura en otra tabla. ¿Sí o no? Sí, claro. Bien. Y además modifico el stock del producto porque vendí esos renglones y tengo menos stock. ¿Sí? Claro. Entonces, pensándolo rápidamente, agregar una factura significa trabajar sobre 3 tablas. En 2 tablas insertando y en una tercera tabla modificando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, tal cual. Ujú. Bien. Ahora, estamos insertando en 2 tablas. Lo primero que voy a hacer es insertar la factura en la tabla facturas. ¿Sí? Ujú. Paso siguiente, voy insertando los renglones. Bien. Inserté la factura. Estoy insertando los renglones y se produce un fallo. ¿Por qué motivo? No sé, se produjo un fallo. Cuando me recupero del fallo, esa transacción tiene un start y no tiene un commit. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces se retrotraen. Se sacan todas las escrituras que hice en los renglones y se saca la factura de la tabla facturas. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Voy de nuevo. Empiezo de nuevo. Metí la factura en la tabla facturas y me puse a meter los renglones. Ahora estoy metiendo los renglones. ¿La factura ya está metida? Sí. ¿Alguien la puede ver? Mm, sí. ¿Y la debería poder ver o no? Y... Y no. Hasta que no. No, porque la factura todavía no terminó con éxito.
Claro, no terminó, sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde yo necesito bloquear el insert. Porque en realidad ese insert ya sí terminó, pero tiene otros inserts asociados que todavía no lo pueden tener. Por eso también necesita estar bloqueado. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. La diferencia está que los insert tienen bloqueos automáticos, porque ya se sabe que el insert no puede dejar que el dato se vea hasta que termine. ¿Sí? Eso es así por definición. El insert no conflictúa con nadie, conflictúa si alguien quiere verlo. No puede conflictuar con nadie porque yo estoy insertando algo nuevo. Entonces no va a haber conflicto ahí. Lo que sí puede haber conflicto es que alguien quiera leer algo donde todavía no terminó. ¿Se entendió, Mazo? Claro, sí, sí, pero ¿cómo se calcula? O sea, ¿cómo se sabe que una transacción tiene esa Con cantidad? bloqueos. Con bloqueos o con una entrada, con lo mismo. Ajá. A ver, si es bloqueos, el sistema automáticamente bloqueó el dato como exclusivo. Entonces, cualquiera que intente buscar ese dato, por más que lo encuentre, lo va a pedir y va a decir no, no, no. Cuando termine de hacer la inserción bien, lo va a liberar, entonces sí lo voy a poder ver. También hay otra realidad. Si todavía no terminé de insertarlo, ¿quién lo podría ver si no sabe que está? Bueno, pero puede ocurrir que siempre haga un delirante que esté haciendo accesos para ver esas cosas. Bueno, no se lo admite y listo. ¿Se entendió, Masón? Claro, claro, cada insert lo bloqueas, está bien. No lo bloqueo explícitamente, lo bloquea implícitamente el sistema. Esa es la diferencia. Sí, sí, lo bloquea el sistema, claro. Bueno, vamos a ver A mí cómo se me trabaja el ocurrió. registro. Ah. ¿Perdón, me hablaron? No, sí, que a mí se me había ocurrido, viste, de cuando vos estabas hablando de esto de que eh, a bloquear un campo en específico. Sí, Por ejemplo, si nosotros tenemos un usuario y el usuario tiene un rol, ¿no? sí. Vos querés modificar el rol del usuario, ahí sería útil el poder bloquear un campo porque de esa manera vos podés modificar el rol y aparece el resto de los datos igualmente, si vos querés consultar el nombre o alguna cosa con respecto a ese usuario, o no, Y o si, no es. y si bloqueas el registro completo, ¿qué estarías impidiendo que ocurra en ese instante de tiempo? Y que no se puedan consultar otros datos de su usuario. La pregunta es, ¿cuánta gente podría querer en ese momento entrar a otros datos del usuario? Obviamente entiendo tu razonamiento y tenés razón. La pregunta es, si yo no tengo bloqueo de campos, porque mi sistema no lo permite el bloqueo de campos, tengo bloqueo de registro. Esa situación que vos planteás, ¿cuán común sería y cuánta gente quedaría colgada respecto de poder hacer algo? Si vos considerás que la respuesta de esa pregunta es y quedaría mucha gente y se perdería mucho tiempo, en ese caso la respuesta de tener un bloqueo de campos es buena. Ahora, si yo te digo, mira, la posibilidad de que alguien en ese momento quiera acceder a otro dato y qué sé yo, es una en un millón, en realidad no gano nada. Pero entendé que Ah, mi respuesta es ninguna respuesta, es yo creo que el bloqueo de campos es innecesario, pero no deja de ser un yo creo, ¿eh? Sí, igual lo claro. que dice Nicolás, capaz que yo lo resolvería con la consulta directamente. Bueno, No sé. puede ser. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Sí, puede haber miles de situaciones y podés tener miles de soluciones. Bueno, en definitiva, esto que lo que yo les estoy mostrando acá es cómo funcionan los DBMS. Nosotros primero que para meter mano en esto, si pudieras, tendrías que ser DBA. Vos, diseñador de esto, ni ves nada. ¿Sí? Si sos DBA, y esto ya estoy en la conjetura porque nunca fui DBA, bueno, sí fui DBA, pero de sistemas que no eran muy chicos. eh, si yo fuera DBA ahora que lo he experimentado, por ahí sabría si puedo meter mano en esto o no. ¿Quién ganaría metiendo mano en esto? Bueno, dependería del problema. Yo acá estoy en un nivel de atracción un poco más arriba, chicos, porque si no, nos tenemos que meter en los fierros y no es la idea. Está Si bien, está yo bien. manejo un DBMS como MySQL o como Postgres, el bloqueo es a nivel de registro es el más chico. No admite otros. ¿Por qué? Y porque estás usando un producto que lo piensa de esa manera. Y a mí me gustaría el bloqueo a nivel de registro. Bueno, buscate un DMS que lo tenga. ¿Sí?
Y fíjate si te sirve, si te es útil. ¿A dónde quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Podemos encontrar montones de ejemplos que plantean la situación que ustedes están. Ahora, esos ejemplos en la vida real, ¿cuán viables son? ¿Qué ventajas obtengo? ¿Qué costo tengo que pagar? Porque suponete que para tener bloqueos a nivel de campos, y no digo que sea así, lo pongo como una suposición, el único que me lo permite es Oracle. Entonces tengo que gastarme $20.000 con la licencia de Oracle para poder bloquear a nivel de campos. ¿Para qué? Para que en una situación que se da cada 1 millón de veces no se quede bloqueado el dato y no se justifica el gasto. Entonces lo que yo digo es, encontramos ejemplos, lo ponemos en la balanza y después vemos qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Después vemos, después cuando llegamos a decidir qué producto vamos a utilizar. ¿Se entendió o los perdí con tanto verso? No, se entendió perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, bárbaro, nosotros habíamos descartado los fallos. Mentira, los fallos pueden estar. La luz se puede cortar, el sistema se puede cortar. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos a compatibilizar lo que vimos hasta ahora con, ahora sí, el manejo del registro histórico? Consideraciones del protocolo basado en bitácora, que es el único que vamos a ver. No vamos a ver doble paginación. Existe un único buffer de datos compartidos y un único buffer de bitácora. O sea, la base de datos es una sola, él o los buffers de la base de datos lo maneja el sistema operativo, o mejor dicho, el buffer de lectura y el buffer de escritura de la base de datos lo maneja el sistema operativo, están en el servidor y son uno solo. Hay uno de lectura, hay uno de escritura, o sea que las precondiciones de buffer de base de datos son las mismas en entornos monousuario que en entornos concurrentes. Para la bitácora ocurre exactamente lo mismo. Una bitácora en un entorno monousuario y una bitácora en un entorno concurrente, en los dos casos es un archivo con un buffer de entrada y un buffer de salida. O sea, no cambiaron las condiciones. Lo que se agrega acá es que cada transacción tiene un área donde lleva sus datos, ya lo vimos 25 ejemplos. Puede llevar al fallo de varias. Y me voy a ir al Word, voy a borrar todo esto. Y voy a tratar de escribirles un ejemplo del tema. Suponete que TI, No se está tengo viendo TI, la pantalla, profe. no están viendo. Bien, no están viendo, entonces tenemos que hacer la clásica. ¿Antes sí venían viendo? Sí, sí. ¿Las transparencias sí? Sí, Al principio sí, y después cuando empezamos a hablar de esto de la Se inserción, ahí apagó el sí. compartir pantalla, no sé, debo haber apretado algo que apague el compartir pantalla. Pero bueno, no importa, ya está, pues no llega a hacer nada. Tengo TI, TI, TJ, así se nota la diferencia, y TK. Tengo 3 transacciones, ¿sí? TI start. TJ start. Piensen que el protocolo de concurrencia o el protocolo de hora de entrada van bien. O sea, acá no hay drama. Y las 3 transacciones usan los mismos datos, ¿sí? O sea, TI, TJ y TK están usando de alguna manera los mismos datos. Arranca TI, arranca TJ, arranca TK. Concurrencia va bien, no es un problema de concurrencia. Resulta que TK comiente. ¿Estamos de acuerdo? Se sigue ejecutando. Y de pronto acá decimos TI aborta. ¿Qué pasa? TI usa el dato A, el dato B y el dato C. TJ usa el B, el C y el D. TK usa el A, el B y el F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron hasta acá?
Ujú. Sí, En bitácora fuimos teniendo esto que tenemos acá. Esto es bitácora. La bitácora se va escribiendo en función de las transacciones. Las transacciones tienen bloqueos, los bloqueos se van cumpliendo, está todo legal. O sea, estamos teniendo esto en la bitácora para tener atomicidad y las transacciones se ejecutaron para tener consistencia e aislamiento con lo que aprendimos hasta ahora. Y yo llego a esto. TI aborta. Si TI aborta, ¿qué hay que hacer con TI? Hay que deshacerla. Si el protocolo es el protocolo de inmediata, hay que deshacer lo que hizo. Si el protocolo es de diferida, no llegó a hacer nada, no hay drama. ¿Estamos de acuerdo? sí. Claro. No pensemos en el protocolo de inmediata porque hay situaciones que ustedes me la van a poder refutar. Si se dan cuenta, me la van a poder refutar. Entonces pensemos en la inmediata, no el diferida. ¿Sí? Bueno, TI hay que abortar. Listo, lo abortamos. Abortar TI significa llevar para atrás TI. O sea, significa para llevar para atrás A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. De acuerdo. Bien. TJ usaba B y C. Y arrancó después que TI. Con lo cual, ¿qué hay que hacer con TJ? Abortarla también. Y sí, claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Y con TK qué hay que hacer que usaba A y B? Y ya comitió, por Ya, ende, ya quedó Párate, confirmada. párate. ¿Qué hay que hacer con TK? Habría que ¿Hay que abortar. abortarla o no? y Para mí, habría, sí. para mí que sí. Hay que abortarla. El tema está en que TK tiene start y commit. Ah, no, no, no. Me preocupa 3/4, por no decir la frase común. ¿Sí? Yo necesito abortar TK. No, flaco, TK está cometida, no se puede abortar. Pero yo necesito abortarla, pero no se puede. Y entonces, ¿se entiende el problema? Claro. Sí, Sí. sí, sí. Bien, si se entiende el problema, me vengo para las transparencias. Se me cerró la ventana. ¿Dónde está? Ah, no, acá está. ¿Ahora sí ven la transparencia? Ahora sí. Perfecto. Sí, sí. Bien, entonces, acá habla de dos cosas. Falla una transacción y puede llevar a abortar otras. En este ejemplo que yo tenía acá, esperen que voy al borde acá. Fallar TI significa que TK y TJ haya que abortarlas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es deshacer gran cantidad de trabajo. Está bien, pero hay que hacerlo, no importa. Joderse, hay que hacerlo. El problema que nosotros tenemos acá es, ¿qué pasa con el ejemplo que acabamos de dar? Necesito retroceder TK, pero TK ya terminó. Ah, pero yo necesito abortarla. Y acá es donde entra en juego el concepto de durabilidad. Por eso yo les había dicho que durabilidad era imposible de explicar en entornos monousuarios. Porque en entornos monousuarios este ejemplo no se da. Está viendo el gordo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. sí, se ve todo. Se ve. En este ejemplo que estamos acá, es imposible que se dé en sistemas monousuarios. Por lo tanto, la durabilidad está garantizada por definición, no existe. Ahora, lo que estamos poniendo acá sí se puede dar en entornos concurrentes. Tengo que resolver TK, pero ya está cometida. Y entonces, para aplicar el concepto de durabilidad, el protocolo de dos fases necesita hacer los bloqueos exclusivos hasta que TI termine. ¿Eso qué significa? Que este ejemplo de acá, el protocolo de dos fases, tiene que impedirlo. Si el protocolo de dos fases no impide este ejemplo genera un error sin solución. ¿Se entendió? Claro, sería como un bloqueo de commit al TK, ¿no? En realidad no es un bloqueo de commit del TK. En realidad, si este ejemplo se puede dar, la única solución posible es la siguiente. TI start, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, TI commit, y recién ahí TJ start. O sea, en realidad, nunca va a poder empezar J si no comitió I, porque si I falla,
J usan los mismos datos y no se puede. O sea, no es que impido que TK no termine, ni siquiera acepto que TJ arranque. Es mucho más fuerte. Ok. O sea, cuando las transacciones están anidadas porque usan los mismos datos, la segunda arranca cuando termina la primera. ¿Cuándo termina la primera? Cuando pone el commit o cuando aborta. Ahí puede arrancar la segunda. Es recontra serie. ¿Se entendió? Y eso por el principio de durabilidad. Si no, no se podría cumplir el principio de durabilidad. Perfecto, profe, pero entonces, o sea, al fin y al cabo todo termina siendo en serie. Onda, si vos tenés un Todo 800... lo que conflictúe es serie. Exactamente lo que vos dijiste. Ok. El tema está en que el 99% de las transacciones que se hacen a la vez en un banco, en una universidad o lo que sea, no conflictúan. ¿Ustedes cuándo conflictúan con Guaraní? Cuando quieren inscribirse en una cátedra que tiene cupo. ¿Y qué Claro, están haciendo? Apretando F5 y el que tuvo la leche de entrar con un token en el momento que apretó F5 se pudo inscribir donde quería. El resto se inscribió donde le quedó. ¿Querés comprar un tal recital? Entraste como 100.000 personas a las 12, que fue cuando se habilitó. Una de las 100.000 personas tuvo el número 1 y una tuvo el número 100.000. Y sí. ¿Y de qué dependió? Del azar. Sí. Pero se hizo serie. Sí, no queda otra. Josh. O sea, no hay soluciones mágicas. Lo mágico es que en general no conflictuamos. Pero cuando conflictuamos no hay drama, no hay vuelta. En este momento, 10.000 personas están comprando un pasaje en avión en aerolíneas. ¿Y dónde está el conflicto? Y si las 10.000 quieren comprar para el mismo día, la misma hora, la misma localidad, y se va a armar quilombo, obviamente. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de choque ahí? Y baja. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto. claro, acá puntualmente estás hablando de durabilidad. Paralelamente, No, en realidad está- estoy hablando de todo acá. Durabilidad fue el broche de oro, pero estoy claro, sí, hablando de sí. todo. Pero paralelamente todo lo que dijiste anteriormente sigue sucediendo. O sea, yo puedo tener Obvio, un bloqueo de por dos eso. fases. Así sigue estando presente. Nosotros, para explicar así del monousuarios, fue fácil porque solamente mirábamos la letra A. Cuando nos pusimos en sistemas concurrentes, que es la vida real común y corriente, dijimos, la A la garantizamos y veamos los quilombos de las otras. Ahora tenemos todo junto. Todos interactúan. Bueno, lo que me da la A sirve para una cosa, como la D puede joder por tal otra, la I me va a dar el aislamiento y entonces va a impedir que se ejecute así y va a hacerlo todo serie. Bueno, ¿por qué esto que sería lógico en un entorno de aislamiento y de atomicidad revienta? Porque no respeta la D. Para que respete la D, tenemos que llevar la I a que sea secuencial. Sí, serie, sí. Y es así. Pero bueno, es la forma que hay, no hay otra. Si no, la otra es dejar que la base de datos se rompa y arreglarla. Claro, perfecto. Esto que estamos viendo acá, las bases de datos no SQL no lo tienen. Ah, entonces los datos se pueden hacer mierda, sí. ¿Es muy probable que los datos se hagan mierda? No. Entonces, listo. Me evito todos estos algoritmos, el sistema va a funcionar mucho más rápido y si se hace mierda, se hace mierda. Si pierdo una foto en Instagram, bueno, perdiste una foto en Instagram. Ahora no, perdí la venta de un avión, del pasaje de un avión. No, eso no. Y entonces los sistemas de aeronáutica no van a usar base de datos no SQL y van a usar base de datos relacionales. Y es como todo. ¿Se entiende la idea? Sí. Claro, sí, Ahora sí. yo pienso, ¿por qué no se podría hacer esto de, por ejemplo, no es bloquear el commit, pero sino impedir que haga un commit hasta que la otra transacción, que también está modificando esos datos, Porque se en el termine? ejemplo que yo te doy, esto te cierra. Si yo te cambio el ejemplo, eso que vos me decís no cierra. Ok, Entonces, ok, para que ok. funcione siempre, a ver, yo puedo pegar una pieza con Boxipol y casi siempre funciona bien. Y resulta que mando una pieza pegada con Boxipol al espacio y ahí revienta y se me muere el astronauta.
qué pena, se murió el astronauta. No, digo, si la pieza se rompe, no se pega y se hace una nueva. No me va a decir, pero estoy desperdiciando plata a los pavotes. Sí, pero con mi método te olvidás del problema. Si la nave va al espacio, no se va a romper. Claro, perfecto, perfecto. Será decisión tuya de, bueno, yo nunca voy a ir al espacio, listo, pegala con boxing ball. ¿Me explico? ¿Me explico en el ejemplo gráfico lo que te quiero decir? Sí, se entendió perfecto. Yo entiendo tu razonamiento, lo podríamos hacer así. Ahora, con eso garantizo que cualquier situación esté salvada. La verdad, la respuesta que te doy es no lo sé, tendríamos que analizarlo. Ahora, lo que yo te digo es, con la respuesta que yo te doy, seguro que la cubrimos. Y entonces vas a lo seguro. ¿Sí? Perfecto. Bien. La bitácora es similar a los monosuarios, es exactamente igual a los monosuarios. La única diferencia, todo lo que está escrito acá abajo es lo mismo, la única diferencia es el checkpoint. O sea, ¿qué cosa es el checkpoint? El checkpoint consiste en, me llené de pelo que tengo la perra acá al lado, perdón. El checkpoint consiste en poner básicamente la marca de checkpoint en un determinado lugar. ¿Eso qué significaba? De acá para atrás está todo bien, revisar de acá para adelante. ¿Se acuerdan de eso? Claro, sí. Bien, listo. ¿Qué pasa? En un entorno monousuario, ¿se puede poner un checkpoint en el momento en que ninguna transacción está activa? Sí, ¿por qué Sí, no? sí, se puede poner. O sea, no hay un por qué no, es sí, se puede poner. ¿Estamos de acuerdo? ¿Existe en un entorno concurrente un momento en el que ninguna transacción esté activa para que yo ponga el checkpoint? No creo que sea algo habitual. Puede no existir un momento sin transacciones activas donde yo ponga el checkpoint. No digo que, a ver, puede ocurrir que exista un momento, sí, pero puede que nunca haya un momento sin transacciones activas también. Y entonces, ¿qué pasa con el checkpoint? Yo necesito poner el checkpoint, listo, ponerlo cuando ninguna transacción está activa, bárbaro. ¿Qué? No existe ese momento. ¿Qué hago? ¿No lo pongo? No, tenés que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa en un entorno concurrente? El checkpoint se pone cuando haya que ponerlo. En ese momento hay transacciones activas. Entonces, en este ejemplo de acá, vamos a borrarlo de abajo porque eso explicaba otra cosa. Yo lo que pondría en esta bitácora es esto: checkpoint y entre paréntesis TJ. Vean por qué. ¿TK tiene start y commit? ¿Sí o no? ¿Lo tiene? Sí, sí. ¿Verdad? Perdón, me alejé un cachito. ¿Qué habían dicho? La transacción, acá hay tres transacciones. Yo pongo el checkpoint en este momento. La transacción TI, ¿tiene start? Sí. ¿Tiene abort? Sí. O sea, empezó y terminó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La transacción K tiene start y commit. Arrancó y terminó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La transacción J arrancó. ¿Terminó? No, pero tiene. No. Está activa. Yo necesito poner el checkpoint. Entonces, entre paréntesis, pongo que TJ está activa. ¿Y eso qué significa? Cuando se produce un fallo, ante un fallo, me recupero de ese fallo y ¿qué hago? Busco el último checkpoint. Yo sé que de acá para atrás está todo bien y tengo que revisar de acá para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso fue lo que definimos para entornos monusuarios. ¿Cómo se lee el checkpoint acá? De acá para atrás está todo bien, menos para TJ. De acá para adelante debo revisar, pero para atrás tengo que buscar TJ y hacer en función de lo que sea. O sea, yo puedo ir para atrás del checkpoint solamente revisando las cosas de TJ. O si acá tuviera TJ, TF y TG, solamente revisaría TJ, TF y TG.
No revisaría TI, no revisaría TK. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, para salvar el hecho de que cuando yo pongo el checkpoint pueda haber alguna transacción activa o algunas transacciones activas, lo que yo hago es poner el checkpoint con la lista de transacciones activas. Ante un fallo, reviso del checkpoint hacia adelante, salvo las que estaban activas en la lista. Estas sí las puedo buscar para atrás. O mejor dicho, sí las debo buscar para atrás. ¿Se entendió? Joya, joya. Y este es el único cambio respecto de atomicidad para el sistema de registro histórico con concurrencia. O sea, lo que es bitácora se maneja exactamente igual a lo que vimos. La única diferencia está en el checkpoint y obviamente en el redo y el undo, que para las que están en el checkpoint revisa hacia atrás. Pero después el resto es exactamente igual. Yo les había dicho que era 99% igual y es verdad. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien, con esto terminamos el tema de transacciones concurrentes. Vimos monousuarias, vimos concurrentes. Nos quedan un tipo de transacción que son las distribuidas. Obviamente, para ver transacciones distribuidas, primero vamos a hablar el mínimo común múltiplo posible de bases de datos distribuidas. Yo creo que nos va a llevar 2 clases, la que viene y otra más, para presentar el tema de bases de datos distribuidas, y recién en la tercera vamos a ver transacciones en entornos distribuidos. Atomicidad se maneja igual, aislamiento se maneja igual, durabilidad se maneja igual. Lo que se complica es el entorno. En una base de datos distribuida no hay una base de datos, perdón, bueno, acá es donde tengo problemas de cómo lo digo en español. Sí hay una base de datos, pero no está en un único lugar. Entonces lo que tengo es una base de datos, pero múltiples buffers. ¿Sí? Tengo múltiples buffers de bitácora y tengo múltiples buffers de bases de datos. Sigo teniendo una sola base de datos, pero tengo múltiples buffers. Tenemos que entender bien cómo funciona eso. Entonces el problema es, como tengo múltiples buffers en múltiples servidores, el hecho de hacer un abort o un commit no es algo que se resuelva en un lugar, sino que se resuelve en 10 lugares y por lo tanto tiene que haber protocolos de comunicación bastante más complejos. Pero en sí los mecanismos son iguales. ¿Sí? El problema es que como no se ejecuta en un lugar, sino que se ejecuta en 10, eso es lo que genera quilombo. Pero garantizar atomicidad, durabilidad y todo lo demás es el mismo principio. Lo veremos en su momento. Se tomó la decisión, creo que Ana ya se los dijo, van a trabajar en grupos de 2. Ustedes arman los grupos y lo que vamos a hacer es poner en, no me olvidé de preguntarle lo del foro Ana, pero seguramente lo vamos a hacer así, vamos a poner el material para que ustedes elijan en el foro y seguramente lo elegirán de ahí. Cuando lo eligen, definirán cada grupo, ¿no? Cómo está conformado. Grupos de 2. No vale grupos de 1, no vale grupos de 3, grupos de 2. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Profe, las clases que está grabando, ¿dónde las está subiendo? Bueno, me acabo de enterar en la clase anterior que las clases que estoy grabando no se ponen automáticamente compartidas para todos. Yo pensé que hacía esto, que era lo suficientemente inteligente como para que se las mandara. Se supone que me mandan un correo, la voy a revisar y después veo cómo lo publico. En Skype, por ejemplo, una vez que se terminaba de grabar la clase, quedaba disponible para todos. En este bichito Meet parece que no, que hay que hacerlo a mano. Así que después miro cómo es y le digo dónde lo pongo. Ok. Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Listo, profe. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego.